Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que esté enchufada permanentemente. Enciéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré. Para siempre. Para siempre. Muy bien, qué bendición. Quiero que vayas abriendo tu Biblia en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Es una historia muy conocida. Y seguramente habrás escuchado algún mensaje o habrás leído esta historia a lo mejor en tu casa o habrás escuchado, como dije antes, en alguna predicación. Una historia, la verdad, que cuando yo lo leía esta semana, pidiéndole al Señor, sabiendo que me tocaba compartir y diciendo, Señor, necesito que seas tú, porque si soy yo, no lo sé hacer. Y leyendo, me acuerdo, estaba leyendo y leí este pasaje y dije, sentía en mi corazón de compartirlo con ustedes en esta mañana. Y segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Yo no lo vamos a leer porque en sí es el capítulo 34 y 35. Son los dos capítulos, es un poco extenso. Entonces, para no robarle mucho tiempo, lo voy a resumir. Voy a resumir esta historia de lo que aconteció en este rey Josías, ¿verdad? Y luego entraremos de lleno a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos están deseosos de escuchar la palabra de Dios? Amén. La estamos escuchando desde el primer momento, desde que empezó el culto, estamos escuchando la palabra de Dios, la hemos cantado, ¿verdad? Hemos levantado nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Y ahora vamos a pasar este tiempo, ¿verdad?, de reflexionar para lo que Dios tiene en nuestra vida. Y hablamos de Josías en esta mañana, el rey Josías, un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y lo curioso, que a mí me llamó mucho la atención, es que este rey tenía 8 años cuando empezó a reinar sobre Jerusalén, sobre Judá. Tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y me sorprendía mucho, ¿verdad? Porque dice también en el versículo 3 que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar al Señor, ¿verdad? Y eso es impactante, a mí me impactó mucho, ¿verdad? Porque pensando en 8 años, la edad que tiene mi hijo, que tranquilamente podría ser rey, podría ser, bueno, presidente o gobernador, ¿no? Pero yo con 8 años, la edad de mi hijo, yo me podía pensar y decir, wow, es impresionante. Y este rey empezó a buscar a Dios desde su niñez, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con sinceridad delante de Dios. Y dice que empezó a los 12 años, empezó a quitar todos los ídolos que había en Judá y Jerusalén. A la edad de 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y bueno, ahí en los siguientes versículos vemos que este joven, este muchacho no paraba de hacer una limpieza impresionante. Hizo algo impresionante que ningún otro rey había hecho. Mandó a todas esas esculturas que había, todas esas estatuas que había, monumentos, lugares de altar, de adoración, de sacrificio a otros dioses que no era Dios, todo eso lo mandó a quitar. Las imágenes que había, las mandó a quitar. Las figuritas, que igual las había también, figuras, estampitas, ¿verdad? Con el nombre de la Virgen de no sé qué, de la no sé cuánto, las mandó a destruir todas. Mandó a matar a todas aquellas
personas que trabajaban en la adivinación, que estaban leyendo las cartas, a todos aquellos que estaban consultando, ¿verdad? Que iban a consultar el zodiaco, que iban a consultar muchas cosas, que querían saber el futuro, qué les deparaba el futuro. Mandó a quitar todo eso, todo. Hizo una limpia impresionante, no solamente en su vida, sino también en medio del pueblo en donde él estaba. Y el versículo 7 dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, no paró hasta que no solamente Jerusalén, Judá, sino que todo Israel hubiese sido limpia de todos esos lugares idólatras que la gente había levantado, que la gente había empezado a consumir. Pues tampoco es tan malo esto, ¿no? Y venga, y permitía. Pero aquello tampoco es tan malo, aquello otro tampoco, y venga, y permitía. Pero aquí, pues no es tan malo esto, y lo iban y lo permitían. Pues este rey, de una búsqueda de Dios, hizo toda una limpia, ¿verdad? Cabe destacar de que esta historia también está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22 y 23. Y en casa yo te aconsejo que lo leas paralelamente, que leas uno y leas otros y compares, porque hay cosas también muy interesantes en el otro libro, en los otros dos capítulos. Y hizo una limpia impresionante en medio del pueblo. A todo esto también decirles de que volvió a celebrar las Pascuas, ¿verdad? Algo que se había dejado de hacer en el pueblo. Y trajo una convicción en medio de la nación, en medio del pueblo, en donde vemos, ¿verdad?, al final del capítulo 34, que quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban, escuchen, que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Todo el tiempo el reinado de Josías, el pueblo de Dios estuvo caminando en pos de Dios, en los caminos del Señor. Y yo, mientras leía estos capítulos, había cosas que me identificaban o sentía en mi corazón que yo también tenía que hacer. Y yo destaco 4 aspectos de Josías, 4 actitudes de Josías en esta mañana que quiero compartir con ustedes, en la que podemos aplicar a nuestras vidas en esta mañana, en la que yo estoy seguro que el Espíritu Santo, así como habló a mi vida, hablará a la tuya también en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Amén. Levanten la mano así fuerte, amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Hace años, en un culto en Zaragoza, yo estaba delante en la plataforma y había una mujer, no estaba compartiendo, yo estaba en la alabanza, pero había una mujer que estaba todo el rato haciendo así. Y cada vez que el pastor decía algo, estaba así. Estaba así. Y el pastor luego nos cuenta y nos dice de que le preguntó por qué. Porque todo lo que decía era para mí, era para mi vida, y lo tomaba para su vida. Así que yo te invito en esta mañana, ejercicio simbólico, ¿verdad? Que hagas así: esto es para mí, esto es para mi vida, esto es para mi casa, esto es para mi vida espiritual, para mi día a día. Amén. Qué bueno. El primer aspecto, lo primero que encuentro de Josías, lo primero que me ha saltado a la vista y he visto y dije: wow, impresionante, y me impactó, fue que buscaba a Dios. Versículo 3, lo leíamos hace un momentito. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Comenzó a buscar a Dios. Y para realizar tal reforma, tal renovación a tal escala a nivel de una nación entera, como lo hizo Josías, tenía que buscar a Dios. Y no tengo luz, aquí no lo veo claramente, pero yo no sé si Josías era consciente o no era consciente de que esa búsqueda
que estaba teniendo de Dios iba a causar tal impacto, iba a repercutir de tal manera en medio de su pueblo, en medio suyo, para que surgiese tal cambio en una nación. Yo no sé si era consciente o no era consciente. Y me hacía pensar, decía, wow, ¿soy realmente consciente de cuando yo busco a Dios, lo que está viendo la otra persona, el cambio que la otra persona está viendo en mi vida? ¡Wow! Porque déjame decirte, este muchacho empezó a buscar a Dios y aunque leemos versículos o palabras siguientes, que empezó a limpiar la ciudad, empezó a limpiar, ¿verdad?, el pueblo, yo creo que primero tuvo que haber empezado algo en él. Algo para decirle al pueblo luego, no, hay que servir a Dios, hay que seguir los caminos de Dios, hay que seguir lo que Dios está diciendo en su palabra. No lo sé si era consciente o no, pero el impacto fue tal que transformó una nación entera. Y nos deja un ejemplo de búsqueda de Dios de forma genuina. De una forma genuina, con un aire y la palmamos todo aquí. Nos quitan el aire y nos morimos. No lo vemos, pero está. Algo tan esencial, tan necesario. De la misma manera Dios, no lo vemos, pero está. Tan necesario en nuestra vida. Que si Él no está, que si Él falta, morimos. Nuestros huesos desfallecen, nuestra alma desfallece. Y creo, pienso, porque no me da, tampoco lo veo aquí, porque es todo un relato muy seguido, pero pienso de que Josías habrá enfrentado sus obstáculos para realizar lo que ha realizado, tal reforma en medio de la nación, en medio de su vida. ¿Por qué pienso esto? Por la sencilla razón de que era un hombre como yo, una persona humana de carne y huesos, que no vino de un planeta llamado no sé qué, no vino del universo por ahí, Dios lo plantó con 8 años ahí, y no, era una persona de carne y hueso como yo. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando yo me pongo a orar, no sé a ti, igual a ti no, pero a mí, cuando yo digo, voy a empezar a orar y voy a empezar a buscar más al Señor, empiezan a aparecer obstáculos. Y te suena el teléfono cuando te pones a orar. Y resulta que te escribe en un WhatsApp la persona que hacía 10 años no te hablaba. Casualidad. O empiezan a ocurrir cosas a tu alrededor que intentan frenarte, que intentan distraerte, que intentan decir, no, pues lo tengo que postergar porque esto lo tengo que hacer después, esto es urgente, no sé qué, esto, lo otro. Empiezan a surgir cosas que no estaban, pero aparecieron. Por eso digo que este rey, encima siendo rey, tendría que haber enfrentado obstáculos. Porque no tomaba la decisión así, porque sí, tendría una mesa, una mesa para conversar, para hablar, para discutir lo que quería hacer. Al Dios del sol, al Dios del agua, al Dios de lo que sea. ¿Piensas quitar eso? Eso es una fuente de ingreso también para nosotros. Y me imagino que habrá enfrentado obstáculos. Me imagino que no habrá sido fácil la tarea que este rey ha tenido que enfrentar. Y de la misma manera para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno decide acercarse a Dios no es algo que pone el diablo en tu corazón, porque el diablo lo que pone en tu corazón es que no lo hagas, te pone todo lo contrario. Pero cuando sientes en tu corazón y dices, wow, necesito de Dios, tengo que orar más, eso es algo que pone el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y como decía antes, a ese punto debemos llegar como hijos, hijas de Dios, de reconocer su necesidad en nuestras vidas, así como necesitamos el aire para vivir. Salmos 27, el versículo 7 y 8 en la Nueva Versión Internacional dice: Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Reina Valera dice: yo, Señor, tu rostro buscaré. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Por lo tanto, aquí tenemos ya
una pequeña, es algo para nosotros, una pequeña luz que hay que buscarlo de todo corazón. Que no vale con leer su palabra aquí, ¿verdad? Y leemos, gracias Señor, porque tú eres mi pastor, amén. Gracias, bendice este día y tiramos para adelante. No es suficiente, porque eso es semejante a cuando yo llego a mi casa por la tarde y empiezo a abrir los armarios de la cocina, porque vengo con hambre y necesito algo y empiezo a abrir papa. Pero eso es algo momentáneo, porque al ratito vuelvo a tener hambre. Hasta que no coma bien y no me sienta lleno, no voy a parar. Y a veces buscamos al Señor de esa manera. Ya, aquí hay este salmo, qué bonito que es, ¿verdad? Me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y podemos buscar a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la adoración. A lo mejor se te ocurren algunas otras, pero estas tres son las que destaco. Por medio de su palabra podemos buscar a Dios, leer su palabra con la actitud correcta, por medio de la oración, por medio de conversar con Dios, no una oración estructurada, algo que nazca del corazón, y por medio de la adoración expresar, ¿verdad?, la grandeza, lo maravilloso, lo bueno, lo bondadoso que es el Señor. Y en esa búsqueda de Dios, a Josías les llevó a hacer dos cosas. La primera, que ya la estábamos hablando, quitar la idolatría. Eliminó absolutamente todo. Y yo creo que ahí fue cuando se escribió el dicho, no dejó títere con cabeza. Eliminó absolutamente todo. Hizo una limpieza, no solamente en su vida, sino en medio de una nación. Quitó toda la idolatría. Y lo segundo, santificó su vida. Decidió vivir por y para Dios. Decidió vivir por y para Dios. Y no solamente eso, sino que hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Dios. No solamente lo hizo para él y con un ejemplo, sino que todos los que se hallaban en Israel, en el pueblo, siguiesen a Dios. Santo es vivir apartado para Dios. Es vivir apartado para Él. Y esta palabra de este año nos desafía, como venimos escuchando estos domingos, a vivir apartados para el Señor, en medio de este tiempo, en medio de estos tiempos. El Salmo 51, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa es mi oración. Señor, yo creo que en mí crees un corazón limpio, un espíritu recto, que solamente te mira a ti, que solamente te busca a ti, que solamente te siga a ti. El segundo aspecto que yo noto en Josías es que oyó a Dios. En el versículo 19 del capítulo 34 leemos: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Oyó la palabra de Dios, oír a Dios. Mi querido hermano, lo importante que es escuchar la voz de Dios. Lo importante que es estar atento a lo que Él nos dice. Y rasgar su vestido era una expresión tradicional, ¿verdad? En ese tiempo, pero expresaba dolor, expresaba asombro, horror por lo que él había escuchado. Porque escuchó la ley y dijo: no puede ser que hayamos vivido tanto tiempo dándole la espalda a Dios. No puede ser. Y hoy yo no te pido que te rasgues tus ropas, porque no es para hoy, pero sí que lo hagas con el corazón. Que sí digas: Señor, aquí estoy. Y entregues tu corazón.
y entregues de la misma manera que Josías esa expresión. Josías mostró su dolor por su vida, pero también mostró su dolor por el pueblo, por la nación que estaba alejada de Dios. Y esto es una expresión de profunda convicción de pecado. Y fue algo bueno. Y fue algo bueno para el pueblo. Una frase dice: el avivamiento y el despertar espiritual están marcados por tales expresión de convicción de pecado. Y Jesús, leemos en Juan 16:8, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y yo soy el primero que quiere experimentar cosas hermosas de Dios. Yo soy el primero que quiere experimentar algo bonito de Dios. Un avivamiento en mi vida. Soy el primero que lo quiero, soy el primero que lo desea. Pero eso empieza primero por rasgar mi corazón. Eso empieza primero por decir: Señor, aquí estoy. Te entrego lo que soy, como estoy. Y al leer este versículo me preguntaba: ¿qué produce en mí? ¿Qué es lo que ocurre en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu cuando oigo su palabra? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando oigo su palabra debe producir un cambio, debe hacerme querer cambiar, arrepentirme. Si iba en esa dirección y estaba mal, cambiar, ir a la otra dirección y seguirle e ir en pos de Él. ¿Qué produce la palabra de Dios cuando la lees en tu casa? La lees como una revista más, como el periódico, como aquel que lee la noticia y dice: wow, fíjate lo que dice el Señor aquí en su palabra, qué bonito, la verdad que Dios me ama mucho y tiene amor y misericordia de mí, qué lindo es Dios, gracias Señor por tu presencia. ¿Produce eso superficial o produce que tengamos que doblar nuestras rodillas en intimidad y rasgar nuestro corazón, entregar nuestro corazón, derramarlo delante de su presencia y decir: Señor, aquí estoy, quiero ser mi instrumento en tus manos? Su palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque su palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No puedes decir que Dios no te habla, porque cuando tú estás en tu casa leyendo esto, es Dios hablándote a tu vida. Es el mismo Dios, el Creador, hablándote a tu vida, hablándome a mi vida. Y una cosa tengo que tener bien presente y bien clara. Y esto, si tomas nota, apúntalo. Si quiero oír a Dios, tengo que estar dispuesto a escuchar lo que Él me dice. Si quiero oír a Dios, tengo que estar dispuesto a escuchar lo que Él me dice. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Había leído al revés. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús contesta: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta?
Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y este es el versículo, el 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una historia muy conocida por todos, ¿verdad? Y todos podemos sacar nuestras conclusiones de esto, ¿verdad? Pero viéndolo desde mi punto de vista, yo a este joven, obviamente no fue con la actitud correcta hablar con Jesús. Yo creo que era esta gente, ¿sabes cuando viene alguien y te pregunta algo y lo que te pregunta esa persona ya sabe la respuesta? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Te ha tocado alguna vez estar con alguien así? Crea una ganas de estrangularlo. ¿Verdad? Porque viene con ese airecito, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Yo me lo imagino que fue con ese. Yo creo que era descendiente de argentino o algo. Pero fue con ese airecito de, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pero vamos a ver, ¿por qué me llamas bueno, verdad? Y tienes que guardar los mandamientos, le dice Jesús. Y le suelta ahí la lista, no matarás, no tuviera, y termina la lista y este le contesta, pero eso yo ya lo sé. Me dices algo que yo ya sé. Y si era para agarrar y dar un sopapo, y dice, vea muchacho, tira para allá, anda. Pero Jesús le cierra la boca de una manera que el hombre se va, como leíamos, triste. Y a veces nosotros, ¿sabes? Somos como este joven rico. Dice, ¿qué me estás diciendo? Sí. Se reían ahora, pero le va a venir ahora él. Como este joven rico. ¿Sabes por qué? Porque venimos a los cultos, ¿verdad? Y creemos que todo lo estamos haciendo bien. Creemos que todo lo estamos guardando perfectamente. Y vienes todos los domingos, no te pierdes ni un domingo. Eres el primero aquí, son las 8 de la mañana y ya estás en la puerta. Llueva, caiga nieve, haga calor, el primero, el último en irte, casi eres el que cierras. Después que se van todos te queda una hora más para vigilar que nadie haga nada. Los jueves eres el primero y el último en irte. Si hay caminatas, el primero en hacer la caminata. Cuando hay ayuno y oración congregacional, ayunas el doble. La semana siguiente sigues ayunando y sigues orando y parece que lo estás haciendo. ¡Wow! Y como que venimos a los cultos con esa actitud de este joven. Señor, si yo hago todo esto, ¿y dónde está mi bendición? ¿Y dónde está esto, Señor? ¿Dónde está lo que me has prometido? ¿Dónde está aquello, Señor? Si yo hago esto y lo otro para ti. Y venimos con esa cierta actitud que bueno, que sí. Si el Señor lo ve y gloria a Dios. Pero, ¿y si lo hacemos con el corazón? Y si venimos delante de la presencia de Dios, Señor, yo no hago esto para que tú me veas que yo lo estoy haciendo. Yo hago esto porque te amo. Porque te quiero servir. Porque no sé cómo entregar mi vida, no sé qué hacer, porque es tanto el amor y la pasión que tengo por ti, que tengo que hacer algo y me da igual que tenga que estar allá o que tenga que estar aquí barriendo, escobando o lo que tenga que hacer. Te amo y quiero dar mi vida por ti y para ti. Y dice que este joven, ¿verdad? Se va triste. El Señor ya conocía las intenciones, como leíamos hace un momento, las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. Y sabía que en el corazón de ese joven no había lugar para su palabra. Porque había otras cosas que estaban ocupando el sitio de Jesús. El sitio de la presencia de Dios. No había lugar para él. Por eso esas palabras, no duras, palabras de verdad. Por eso decía que cuando quieres escuchar a Dios tienes que estar dispuesto a oír lo que Él tiene para decirte. Porque sabes, no nos gusta muchas veces cuando nos llama la atención el Señor y nos dice, no, Eduardo, te has equivocado. Tienes que cambiar esa actitud. Tienes que cambiar esto otro. Tienes que empezar a mirar hacia la cruz. Tienes que empezar a mirarme a mí.
¿Sabes por qué? Porque cuando hay cosas, como decía, que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, Él no tiene lugar para morar allí. Y es necesario que todo eso sea quitado, que sea echado fuera, para que la presencia de Dios sea la que reine en mi corazón y sea la que reine en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Oyó a Dios y se fue triste. Que nosotros salgamos de este lugar oyendo a Dios, pero no triste, con el gozo de su salvación. Amén. Llenos de su espíritu. Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón, no endurezcas la vida. Sé sensible a la voz del Señor en esta mañana. El tercer rasgo o aspecto que yo veo en este rey fue obediencia. Obedeció. Versículos 31, 32 y 33 del capítulo 34 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, en todo el tiempo que él vivió. Obediencia. Obediencia a Dios. Hermanos, obedecer a Dios es cumplir su voluntad, es cumplir sus mandatos, es caminar en fe, creyendo que Él lo hará. De la misma manera que Josías, el Señor nos desafía a cada uno de nosotros que caminemos en obediencia. Josías decidió obedecer y ser temeroso de Dios. Y no solo él, sino que llevó a una nación entera a obedecer con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Acordándome también de Josué, ¿verdad? Ya en la última etapa de su vida, ¿verdad? El discurso que da Josué, el último discurso que da al pueblo, en Josué 24, suelta una declaración muy poderosa y muy importante. Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo tenía claro Josué. Todos esos milagros, todas esas batallas ganadas, todo lo que Dios hizo, todo lo que sus ojos vieron, es suficiente para decir: yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes? Igual alguno me tira con el zapato, pero lo voy a decir. A veces hacemos una lista de prioridades, ¿verdad? Y esto es mi apreciación, ¿vale? No quiere decir que lo tienes que hacer igual. Hacemos una lista de prioridades. Ponemos en primer lugar, ¿a quién ponemos en primer lugar? A Dios. A Dios. En primer lugar, en mi vida lo más importante es Dios. Dios es lo más importante para mi vida. En segundo lugar, siempre solemos poner la familia. No, porque la familia es lo que Dios me ha dado y yo tengo que también estar con mi familia, mis hijos, ¿verdad? Y ponemos por ahí en tercer lugar el trabajo. Claro, porque el trabajo es importante, es muy importante el trabajo, ¿verdad? Y seguimos la lista como querramos, ¿verdad?
mis amigos, mis amistades, y podemos hacer una lista del número que quieras. Pero yo de hace unos años para acá me he dado cuenta, porque yo era de los que hacía esa lista. Yo tenía mi lista armada y decía, no, esto es mi orden de prioridades en mi vida, ¿verdad? Y no puedo, tengo que dar ejemplo ante la congregación, ¿no? Ante los hermanos, ¿verdad? Y hace un tiempo, hace unos años, cambié esta orden, absolutamente, por causa también de una palabra similar. Y en primer lugar en mi vida está Dios. Sí. En segundo lugar en mi vida está Dios. En mi vida en el tercer lugar está Dios. Y podrás decir, ¿dónde tiene la familia? ¿Dónde tiene esto? ¿Qué cosa, no? Pues mira, déjame decirte una cosa. Si Dios está en el primer lugar en mi familia, por lo tanto, Él ocupa el primer lugar. ¿Sí? Por lo tanto, ya no es mi familia, es Dios en el segundo lugar también. Porque en mi familia, Él es el primero. En mi familia, Dios ocupa el primer lugar. En mi trabajo, Dios ocupa también el primer lugar. Dios es el que está en primer lugar en mi trabajo. Y aunque parezca una locura, una tontería, yo cuando voy a mi trabajo no lo hago todos los días, pero lo suelo hacer. Entro y cuando voy digo, gracias Dios por este trabajo, gracias porque lo provees para mí, y te pido que este jefe que yo tengo, primero que te pueda conocer, pero que le sigas dando también sabiduría para que podamos seguir teniendo trabajo, porque yo necesito trabajar, ¿verdad? Solo por el trabajo. Claro, aunque Dios pueda hacer así, cambiarme también, pero en mi trabajo Dios sigue siendo el primer lugar. En mis amistades Dios sigue siendo el primer lugar. Y tener eso de referencia hace de que podamos vivir de otra manera y ver de otra manera la palabra de Dios. Decir, no, ahora el tiempo va de Dios, ahora el tiempo de mi familia, y como que Dios se queda a un lado. No, en la familia también está el Señor. Cuando sirves en la iglesia, también está el Señor en el servicio. Primero para Dios, y la gloria es para el Señor. Por eso, Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no tengo que tener ninguna orden, ninguna lista. Dios es lo primero en mi vida, en todo. En todo, Él se convierte en número uno en todo. Una determinación firme es lo que necesita la iglesia hoy en día. Una determinación firme de a quién le cree, a quién sigue y a quién sirve. Una determinación firme. ¿Sabes por qué? Porque esa determinación firme nos dará un destino de gloria. Y veremos las promesas de Dios cumplirse. Veremos los milagros de Dios cumplirse en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, en medio de las congregaciones, que ya lo vemos, milagros, ¿verdad? Palabras que se cumplen, lo vemos. Pero eso es producto de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de oír su voz. Eso es producto de mantenerse firme. Me mantengo firme. Mi determinación es estar firme a pesar de lo que sea, a pesar del problema, de la situación, de lo que sea. Me determino a estar firme y obedecer a Dios. Fue la determinación de Josué, fue la determinación de Josías y de otros muchos personajes de la Biblia. Determinaron ser firmes, determinaron obedecer al Señor y vieron el destino de gloria. Dios cumplió su palabra con Josías. Dios cumplió su palabra con Josué. Dios cumplió su palabra con Abraham. Porque hay bendiciones en medio de la obediencia. Dios bendice cuando hay obediencia. Y leíamos, ¿verdad? Hace poquito, en Deuteronomios capítulo 28. Yo lo quiero volver a leer. Deuteronomios capítulo 28. Mientras me ayuda el grupo de alabanza. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones y a ti, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestras, para ir tras dioses ajenos y servirles. Todas estas bendiciones hay para aquellos que obedecen, para aquellos que aman, para aquellos que deciden: Señor, yo quiero oír tu voz y no me importa lo que tengas para decirme. Yo quiero escuchar tu voz. Estoy dispuesto a escuchar tu voz y estoy dispuesto a escuchar a aquellos que realmente me dicen que tengo que cambiar, me dicen que tengo que mejorar, me dicen que tengo que dejar. Como aquel joven rico. Que no salgamos tristes de este lugar, sino que salgamos gozosos. El gozo de la salvación de Dios. Pónganse de pie. Oramos que el Señor nos dé un deseo firme en nuestro corazón de serle fiel, aún sabiendo